Vamos a comenzar este bloque en el cual vamos a estar analizando el sistema de riesgo del trabajo y cuál es el escenario con el cual nos estamos encontrando al día de hoy, luego de una importante reforma legislativa que se ha realizado. Para ello tenemos con nosotros al señor Daniel Tino, subgerente comercial de Asociación RT, el contador Alberto Bugna, gerente comercial de SMG RT, y el ingeniero Pablo Picciolari, gerente comercial de Prevención Riesgo del Trabajo. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Nos han acompañado prácticamente todos los eventos, así que siempre a disposición para estar charlando de un tema que siempre es interesante analizar. Es un tema que siempre es interesante estar debatiendo y seguramente hay y habrá muchos temas para conversar. Si les parece, me gustaría que comencemos por la parte macro para luego entrar en algunos detalles un poco más finos que tienen que ver con que nos cuenten y compartan con nosotros cuál es la visión que tienen ustedes con relación al sistema de riesgo de trabajo al día de hoy, luego de esta reforma que se ha realizado. Bien, bueno, buen día para todos. En principio, me parece importante, antes de precisar o entrar en las precisiones respecto de la reforma de ley, la 26773, me parece importante destacar un dato que muestra la evolución que ha tenido el sistema en estos años. El primer dato es que dar cobertura a 9 millones de trabajadores casi hoy muestra la universalidad que tiene el sistema, el alcance en términos de cobertura y en términos de lo que representa, ¿no? Toda la fuerza registrada del país está bajo cobertura de riesgo de trabajo, y esto representa aproximadamente el 50% de la PEA de Argentina, ¿no? De la población económicamente activa, con lo cual es un dato no menor a la hora de evaluar cuál fue la evolución del sistema en todos estos años, qué alcance de cobertura tiene, y ya sabemos el nivel de las prestaciones y casi sin carencias y con la automaticidad que mismo presta. Y esto relacionado con el comienzo del sistema, que abarcaba el 27% aproximadamente de la población económicamente activa. Entonces, digo, la evolución de todos estos años muestra el alcance y la evolución que tuvo el sistema. Luego, por supuesto, estaremos en las precisiones que determinaron la reforma de ley y la actualidad hoy respecto de indicadores de siniestralidad, potencialidad y demás. Cuando uno analiza el sistema, creo que no caben dudas, por lo menos a todos los que estamos en este mercado, que es un sistema netamente superador con relación al que teníamos antes de la ley de riesgo del trabajo. Ahora también uno observa números. Hoy a la mañana con Sebastián Marenzi hablábamos un poco de números, de indicadores, de solvencia. Se encuentra con que los números se vienen deteriorando a lo largo de los años y que es un sistema que ha tenido una judicialidad enorme. Un poco la reforma vino a salvar esa situación o intentó salvar esa situación. La pregunta es, post-reforma, ¿nos vamos a encontrar, o todavía falta tiempo como para que encontremos que mejoren de pronto estos indicadores, la judicialidad y demás? ¿Alberto, qué quieren? Bueno, yo creo que el sistema se fue deteriorando justamente en el aspecto de la judicialidad, la siniestralidad, consecuentemente. Arrancó ya por el 2004 fuertemente y fue creciendo año tras año la cantidad de juicios que se incorporaban al sistema. El año pasado se alcanzó cerca de 77.000 juicios nuevos en el sistema, se proyectan para este año cerca de 100.000 juicios nuevos al sistema. Esto obviamente deteriora los resultados. Desde el año 2008 prácticamente todos los balances de las compañías de riesgo de trabajo tenían resultados técnicos positivos. A partir de ahí se hizo un quiebre y se empezó a deteriorar cada vez más el resultado. Hoy prácticamente todas las compañías del mercado, incluso las que venían invictas en esto, también cayeron a tener resultados técnicos negativos, consecuencia de la siniestralidad, fundamentalmente producto de la judicialidad. Digamos, por ahí que encontrar como a Pablo. Sí, o sea, hoy el sistema se ha transformado en un sistema donde hay que administrar la judicialidad
La judicialidad es un aspecto que cuando arrancó muy poco no lo imaginábamos que iba a tener esta incidencia. A partir de 2004, cuando comenzaron los fallos, empezó a ir creciendo el tema, y de alguna forma hoy nos transformamos en un sistema donde estamos pensando más que nada en la judicialidad y cómo contener, y de alguna forma el desafío de cada una de las compañías es trabajar para tratar de contener esos ingresos de juicios y de alguna forma tratar de mejorar el resultado técnico a partir de esto, ¿no? Hoy un comentario se genera, pero lo charlábamos un poco antes, ¿no? Cuando suscribimos cuentas, por ahí siempre trabajábamos sobre la página de la Super viendo la evolución de la cantidad de siniestros que tenían, qué tipo de accidentología tenían. Hoy pasa a ser, digamos, más importante que cualquier otra cosa conocer si tuvo juicios o si tiene juicios. O sea, es, digamos, el talón de Aquiles que tiene, o la espada de Damocles que tiene este sistema. Hoy se suscribe con foco justamente en ver si tiene o no juicios en la cuenta. Es importante repasar por qué persiste la judicialidad, ¿no? Porque muchos de ustedes se preguntarán, pero si hubo una reforma de ley que intentaba ponerle un marco acotado a la judicialidad, ¿por qué se sostiene? Perdóname, y siempre destacamos que existen menos siniestros y que también que se realizan cada vez más acciones en materia de prevención, con lo cual es que llega un momento que decimos, la ecuación no te cierra. ¿Por qué se generan estos juicios? Bueno, en principio, sí, esa es la cuestión. Si bien la reforma instala la posibilidad del acceso a la vía civil para los reclamos mediante la vía civil, lo que está pasando es que hay menos litigios o menos juicios en ese plano, en ese ámbito, y se trasladaron a juicios dentro del sistema, o sea, por mayor reparación, por mayor porcentaje de incapacidad. Vale decir que estas dimensiones y estos volúmenes de lo que estamos hablando se mantienen quizás en otros estadios. No, hay menos juicios civiles, no es que no hay menos juicios civiles, y se trasladaron por operatoria de la industria judicial a reclamos dentro del sistema, en general por mayor porcentaje de incapacidad o por mayor reparación. Ahora vamos recibiendo preguntas del público y la gente, digamos, se pregunta en este contexto donde la judicialidad es cada vez mayor, los resultados técnicos se ven complicados. En primer lugar, seguimos, como en otras áreas de la actividad, compensando estas pérdidas técnicas con buenos resultados financieros. Eso es un punto. Y por otro lado, lo que se preguntan es, lo que se observa en el mercado es que existe una competencia bastante importante, muy fuerte, y una dispersión de alícuotas muy grande. Digamos, ¿cómo se combinan estas dos situaciones? Digamos, no llamémosle guerra de tarifas, que es la frase que siempre utilizamos, pero digamos, esta dispersión y este tipo de valoraciones de los costos del sistema por un lado, y por el otro una situación que es un poco crítica en materia de resultados. Bueno, Te tocó la pregunta fácil. sí, pero es un tema histórico del mercado, que era del mercado de seguros, ¿no? Donde siempre se dan estas llamadas guerras de precios, no solamente en el trabajo, se dan en todo el mercado de seguros. Somos todos partícipes y somos todos responsables, ¿no? Creo que desde el asegurado que busca conseguir algo más económico y dependiendo de cuál sea el riesgo a asegurar, presta más atención a dónde se asegura o al precio. Desde los intermediarios, que son los que trasladan y van sorteando en las diferentes compañías a ver cuál consigue el mejor precio, dónde consigue el mejor precio para ese asegurado, y las compañías que muchas veces accedemos a cosas que no deberíamos acceder. O sea, creo que todos somos responsables de esta guerra de precios. Creo que el mercado de riesgos de trabajo tuvo grandes etapas de guerra de precios. Creo que hoy en día eso había aflojado. Creo que a partir del decreto 1694 eso cesó un poco. Las compañías en general, la mayoría nos pusimos más rígidas en decir, no podemos seguir perdiendo plata porque vamos a la desaparición del sistema. Y como todo, hay momentos cíclicos, hay diferentes lugares donde aprieta el zapato a cada compañía, entonces muchas veces algunas
pueden llegar a tener necesidades financieras o necesidades de otro tipo, donde deciden salir a captar mercado por diferentes razones. Entonces eso existe. En un mercado de libre competencia va a existir siempre, y creo que es bueno que exista siempre y cuando seamos responsables para no ser parte del sistema. Creo que hoy en día los resultados empezaron a ser tan duros y difíciles de sostener para las compañías, porque el resultado financiero es algo que está hoy, puede que mañana no. Con lo cual, si empezamos a tener resultados técnicos negativos muy abultados y mucha judicialidad, el resultado financiero de hoy no nos va a servir para cubrir los resultados técnicos negativos de mañana. Y creo que las compañías en general empezaron a realizar ajustes de precios, y el mercado en términos generales empezó a tender hacia una suba de la alícuota promedio. Obviamente sigue apareciendo siempre esta competencia. Y respecto a esto, es decir, la competencia siempre hubo, depende mucho de la estrategia que tenga cada compañía, como decía Alberto, dónde te aprieta el zapato y a partir de eso qué estrategia hacer desde lo comercial. Pero creo que en este momento tenemos que todo el mercado, cada una de las compañías, tenemos que ser muy responsables del tema. Lo que decía, el tema no se puede sostener el resultado o depender solo del resultado financiero. Tenemos que todos apostar a de alguna forma ir achicando el resultado técnico negativo y para eso tenemos que ser muy responsables de la solución, del mantenimiento y obviamente también, que es lo que comentaba antes Daniel respecto de las mejoras que tuvo el sistema, de la evolución que ha tenido desde el punto de vista de prestaciones y demás, tenemos que seguir sosteniéndolo con un sistema de altas prestaciones, con lo cual tenemos que ser muy responsables y para eso debemos de alguna forma poner la tarifa que corresponda para el servicio que tenemos que brindar. Complementando la cuestión del resultado técnico, que tiene que ver con la pregunta, cabe recordar que la reforma de ley trajo un escalonamiento en términos de mejoras en las prestaciones muy importante, o sea, un importante beneficio para los trabajadores, y en aquel momento el cálculo actuarial para compensar ese escalón prestacional, digamos, de mejoras prestacionales que lo daba finalmente la tarifa, oscilaba en el 24 o 25%. Finalmente se determinó el 19.7, que todo el mundo conoce, como aplicación general para equilibrar, digamos, este desequilibrio. Y finalmente no se aplicó tampoco el 19.7, con lo cual ese descalce de la tarifa tiene que ver con eso. Se estima que el aumento de la tarifa en la orden del mercado estuvo en el 14-15%. Finalmente hay un primer desequilibrio que es el que produce, entre otras cosas, ¿no? Es el que produce el resultado técnico negativo. Y ahora, ¿qué desequilibrio puede llegar a provocar en este contexto el ingreso de nuevas enfermedades profesionales en una situación que claramente requiere un ajuste de tarifa? Digamos, cuando aumentan las sumas aseguradas de los vehículos, necesariamente sube la tasa que se aplique y obviamente aumenta el seguro. En este caso, ustedes van a tener que estar pagando prestaciones que hasta ahora el sistema no abonaba. Está bien, tenemos un año donde hay un fondo específico que lo va a estar solventando, pero claramente hay que empezar a trabajar desde ahora para poder llegar a una tarifa suficiente. Sí, recordemos que esta incorporación de estas nuevas enfermedades, que se venía hablando desde hace mucho tiempo, que se terminó concretando ya por el mes de enero, estamos hablando de las hernias, las varices y las lumbalgias, conocidas como varices y lumbalgias. Obviamente que son prestaciones nuevas que tiene el sistema y como toda prestación nueva tenemos que primero evaluar en muy poco tiempo el que ha pasado de su introducción, con lo cual todavía hay que esperar que madure, por eso también esto del escalonamiento en cuanto a la financiación de estas nuevas patologías, pero seguramente al final de este primer año vamos a poder tener una evaluación clara de cuál es el impacto que tiene dentro de las prestaciones, la cantidad de nuevos siniestros que generaron y obviamente todo lo que tiene que ver con su tratamiento. El segundo año alguna adecuación de tarifas seguramente vamos a tener que hacer, debido a que ahí aparece o baja el 50% de lo que se puede, va a cargo del fondo, y en el tercer año será a tarifa plena considerando estas nuevas enfermedades. Pero lógicamente unas nuevas prestaciones como esta, tan abiertas también como son este tipo de enfermedades, lógicamente va a tener un impacto seguramente en la tarifa en algún momento. Bueno, de hecho, el tema de alícuotas es un tema que no ha sido reglamentado en el último decreto del Poder Ejecutivo, es uno de los aspectos, y no el gran aspecto que no ha sido reglamentado. ¿Qué ha dejado
la reforma para el sistema y sobre todo desde el punto de vista de la administración del negocio por parte de las ART? Pregunto esto porque se han fijado prestaciones de pago único cuando se trabajaba y muy bien con todo el tema de rentas vitalicias. Pregunto esto porque se da un plazo bastante acotado para el pago de las indemnizaciones. ¿Cómo han podido llevar adelante todas estas exigencias que fueron prácticamente de aplicación inmediata? Bueno, obviamente adaptarnos a la nueva normativa y ponernos en línea con esas exigencias. Insisto, me parece destacable el beneficio que han tenido los trabajadores accidentados en este sentido por los niveles prestacionales en términos de prestaciones dinerarias que hoy tiene el sistema. Sobre todo en lo que tiene que ver con las ILP que vos mencionabas, que si bien el pago único le agrega otro escalonamiento, también la actualización por RIPTE, que es la retribución imponible para trabajadores estables, que tiene una actualización semestral, también hace que esa indemnización se actualice. Con lo cual, digamos, el primer dato a destacar de la reforma respecto a la pregunta de qué nos deja la reforma es un nivel de prestación dineraria muy importante para los trabajadores accidentados. Luego, bueno, obviamente podemos repasar el resto de cuestiones que ha traído la 26773, que en principio es también destacable el formato o el esquema de la opción para el acceso a la vida civil. Se ha determinado finalmente que no hay cúmulo, sino que se elige un sistema de reparación u otro, ¿sí? Luego, en otro escalón, en otro nivel, la reforma trajo la posibilidad de la conformación de mutuas, que son formatos de operadores sin fines de lucro, y por supuesto ya enunciaba la llegada de nuevas enfermedades profesionales que luego finalmente se reglamentaron. Para agregar por ahí el tema del pago único y la renta vitalicia, yo creo que ya el mercado venía exigiendo muchas veces por la vía judicial el pago único, y la verdad que llegó un momento en el que prácticamente diría que todas las aseguradoras del mercado lo accedían de manera inmediata, lo cual creo que no fue más que poner en blanco y negro algo que ya estaba sucediendo, porque no tuvo un gran cambio, era algo ya de aplicación inmediata. El tema de lo que comentaba Daniel, sí, obviamente una gran mejora para el accidentado, y esa mejora para el accidentado era fundamentalmente dineraria, con lo cual lo que fue bueno para un lado no fue tan bueno el resultado para el otro, porque las aseguradoras de riesgo de trabajo son quienes tuvieron que pagar esto y no lo pudieron percibir por el lado de la prima, porque justamente este 19,7 terminó quedando en un 14-15%, pero el 19,7 era calculado sobre una determinada base de remuneración, que lamentablemente, digamos, no se aplicó. Entonces, si vamos a cobrar un X% de 120 pesos, es una cosa. Si lo tengo que cobrar sobre 100, estoy percibiendo menos plata, pero sí tuvimos que incrementar el costo de eso, con lo cual otra vez caigo en los resultados que tuvieron las aseguradoras y fueron complicados. Otro saldo que dejó esta nueva ley tenía por ahí un espíritu que apuntaba a disminuir la judicialidad, como hablamos antes, es algo que no se logró, por ahí se rederivaron los juicios, como explicaba Daniel antes, pero siguen existiendo y cada vez con mayor frecuencia y mayores volúmenes y mayores costos. Los valores promedio que estaban cerrando los juicios en el año pasado, a mitad de año, por ahí hablamos de 55.000 pesos, hace fin de año estábamos más cerca de los 85.000 y hoy ya estamos cerca de los 100.000. Y los juicios que tiene el mercado son muchos. El punto que dejaba o buscaba esta nueva ley tiene que ver con trabajar fuertemente en prevención. Y dijo, bueno, voy a castigar a alguien para poder dedicar plata a prevención. Los castigados fueron, digamos, en general ustedes, en este caso, para destinar esa plata a la prevención. Pero claro, no se pudo destinar la plata a la prevención porque apenas se pudo usar esa plata para tratar de solventar parte de esta judicialidad. Si no, los balances no terminarían siendo lo que son. El cierre del año pasado se cerró con un índice combinado que
estábamos en el 107%, veníamos de números ratios combinados del 90 y algo, o sea, las compañías ganaban técnicamente, pasaron a estar en el 100, el año pasado en el 107 y el 2013 se cerró en el 113 y 114%. O sea, las pérdidas empiezan a ser grandes. Los resultados financieros están hoy y no sabemos si mañana continúan. O sea, el saldo fue bastante complicado. Vos tocaste el tema de los topes a las comisiones, que te puedes imaginar que la gran mayoría de las preguntas vienen dirigidas sobre ese tema. A ver, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista con González Gaviola, el superintendente de riesgo del trabajo, hace 3 semanas atrás, en la cual algunas declaraciones, cuanto menos, son polémicas. Raro que sea polémico lo que diga González Gaviola. Y de pronto una de las frases que tiró fue que habían sido las ART las que pidieron el tope de comisión, por ejemplo. Y la verdad que en todo momento también dejó flotando en el aire como una especie de mensaje en donde este es el sistema que está hoy, pero si no sirve se cambia. Y uno que ha tenido la posibilidad de tener otras entrevistas, y ese mensaje también estuvo, en algún que otro momento el mercado también sintió el temor post-estatización de las AFJP. Era González Gaviola el superintendente de FJP, ¿no? Post-estatización de las AFJP, ha tenido la posibilidad de compartir alguna que otra reunión en comisiones en la Cámara de Diputados, donde la visión política claramente atentaba también contra el sistema. Pronto quisiera preguntarle estas dos cosas. Primero, si ustedes perciben en lo cotidiano esto que uno ha percibido durante 30 minutos de entrevista. Y segundo, ya que hay una frase de un funcionario oficial, ni más ni menos que el superintendente de riesgo del trabajo, donde desliga su responsabilidad y se las desliga hacia las ART con relación al tope de las comisiones, también darles obviamente la posibilidad a una respuesta al respecto. Yo creo que un comentario más de ese último. ¿Alguno ha visto alguna vez un partido de rugby? En alguna época estaba Hugo Porta, que era el que pateaba los palos a convertir, ¿se acuerdan? Después estaba con Tempomi, y ahora que lo van a llamar a Gaviola, porque la verdad que la pateó el córner, la pateó de allá arriba los palos, rápido para sacársela de encima. La verdad que esto es un tema que no es una decisión, digamos, de las aseguradoras del trabajo, porque nuestro brazo comercial son ustedes. Entonces, si yo me autocorto el brazo, no puedo ganar más nada. Entonces, la verdad que esta situación sería bastante ridícula si nosotros, las compañías, quisiéramos hacer eso. Sí, creo que el superintendente probablemente estaba vislumbrando un mercado que se venía difícil. Él tenía una experiencia previa, justamente recién Hernán, el tema de las FJP. Si no me equivoco, fue como quien bajó la persiana de las FJPs. Por lo cual yo creo que él tenía una determinada visión, consensuada o discutida probablemente a nivel gubernamental, que requería que esto se ajustara de alguna manera, porque los indicadores mostraban que este mercado, como estaba funcionando, se había, digamos, desmadrado. La verdad que las comisiones estaban en un momento muy difícil del mercado. Creo que por responsabilidad, como dije antes, de todos, se libraron cosas que se habían ido de las manos, y creo que se estaban pagando valores inauditos. Que probablemente se podría haber hecho algún ajuste más razonable o inclusive paulatino, no me cabe la menor duda. Pero también veían que, desde la superintendencia, digo, los resultados se iban y decían, bueno, ¿cómo paró esto? Y se suponía que con más prevención se podía hacer, porque realmente, y acá había dicho un ingeniero que conoce bien el tema de la prevención, se hizo mucho en materia de prevención en el mercado desde que arrancó el sistema. Se mejoraron, digamos, tanto, digamos, toda la forma de trabajo que se habían reducido, digamos, desde el inicio, cerca de 7.000 muertes totales, han bajado el índice de accidentes mortales cerca de un 60-70% desde el inicio del sistema al día de hoy. O sea, la verdad que la mejora fue muy grande. Entonces lo que veían es, bueno, trabajemos más en prevención, que con eso vamos a mejorar el sistema en términos generales.
Y por otro lado, bueno, se veía que había un problema de la judicialidad, que se lo quiso atacar con una determinada medida. La verdad que se hizo un cóctel que fue un tanto explosivo y creo que, como dijimos antes, no dejó los mejores resultados. Nosotros, cada vez que, bueno, de hecho lo hemos compartido en varios de estos espacios como este donde se trata el tema, siempre que nos han, como operadores del sistema de riesgo de trabajo, nos han invitado a opinar sobre el tema, siempre dijimos que este no era el problema del sistema. Quiero decirles que este no era ni es el problema del sistema. Acabamos de repasar una serie de indicadores que muestran cuál es el problema del sistema, no este. Así que es lo único que me parece que es importante decir. ¿Pablo? Sí, coincido con mis colegas. O sea, el tema es fácil decir, tienen la técnica en esto. En realidad, nosotros lo que hacemos es debemos cumplir una norma que él lo estableció y no somos nosotros los que de alguna forma pudimos establecer esa norma. De hecho, ahora en el decreto reglamentario, que también se hablaba de alguna flexibilidad o alguna posibilidad, también salió conjuntamente ratificado lo que se había establecido en la ley. Y además hoy lo padecemos. O sea, nosotros hoy desde el área comercial, todo cuando visitamos los intermediarios y hablamos de temas comerciales y pedimos, bueno, seguir creciendo, tratar de buscar, obviamente uno nota de alguna forma que falta motivación para la venta del producto y radica básicamente en la baja de comisiones, con lo cual esto nos juega muy en contra. Entonces, lejos de haberlo promovido, lo estamos de alguna manera padeciendo. Obviamente no en la medida que lo padeció el intermediario, que fue directamente afectado por la medida, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la estrategia que desde el punto de vista comercial se ha tomado? Apenas salió la reforma, nos preguntábamos todos si de pronto el productor asesor de seguros podría tener o haber compensado, ya que estaba mucho más abierta la posibilidad de tener costos en materia de prevención o derogaciones en materia de prevención, si el productor asesor de seguros podía comenzar a tener un rol en la materia. Vos, Pablo, sos ingeniero, sabés que no es un tema sencillo ni es un tema practicable por cualquiera, pero de pronto ustedes han visto que organizaciones, probablemente aquel que tenga estructura pueda tomar una decisión al respecto y aquel que es individual, como muchos de los que están hoy acá presentes, obviamente les resulta mucho más difícil, pero han visto de pronto un cambio de sentido o que el productor ha tomado alguna estrategia para compensar la disminución de sus ingresos. Desde el punto de vista que lo mencionás porque también Gaviola lo mencionó luego de la reforma, de que se podría abrir la posibilidad para que el intermediario también cumpla un rol dentro de la prevención, dentro del sistema, pero bueno, eso requería y requiere de una reglamentación complementaria, sobre el cual no se trabajó y no hubo, de alguna forma quedó todo en expresiones de buenos deseos y no terminó de concretarse nunca. Sí hay muchos intermediarios que han montado sus propias estructuras, obviamente aquellos que tienen una espalda o tenían una espalda para hacerlo, y están trabajando como servicios dentro del sistema. Cada una o cada RT tiene su modelo, pero creo que es totalmente aceptable y posible que se cumpla otro rol. De todas maneras, es un rol totalmente distinto y difiere un poco del sentido que tiene el productor asesor de seguros, más allá que dentro del asesoramiento puede incorporar temas específicos en lo que es higiene y seguridad. Y respecto a la estrategia, bueno, creo que todas las compañías lo que estamos tratando de trabajar es en desarrollar de alguna manera, en algunos casos, en algunas compañías, productos alternativos, el tema de RC, el tema de meterse con lo que es medicina prepaga, tratando de armar un abanico de productos que de alguna manera comercializando integralmente puedan compensar, aunque cuesta y hay que incorporar nuevos productos y venderlo o comercializarlo, incorporar un canal de ingresos que de alguna manera pueda compensar en parte lo que fue la baja de esta comisión. Vos me das un poco el pie a respuestas, a preguntas que surgen y que tienen que ver un poco con lo atractivo, digamos, cómo trabajar para hacer atractivo el sistema. Creo que en su momento probablemente el sistema ha sido atractivo en sí mismo y hoy quizá el productor, a ver este golpe en sus ingresos, ha perdido cierta atracción. Ahora de pronto vos mencionabas el tema de la medicina prepaga, quizá el mercado de RC es un poco más complicado, pero de pronto hoy hay que tener una visión con relación a la venta de la cobertura de riesgo del trabajo como una puerta de ingreso hacia un mundo de coberturas
en una organización? Sí, estoy totalmente convencido de eso y de hecho en la estrategia de muchas de las compañías que tenemos integralmente podemos manejar productos. Es la Perdóname, quizá de ahí también otras preguntas que tienen que ver a veces cómo se cede quizá un poco en la alícuota para poder generar después negocios en otros segmentos. Se da, y de hecho parte de esta guerra de precios tiene que ver con esto, es decir, tratar de alguna forma mirar el negocio de forma integral, tratar de ingresar con alguna de las coberturas, en el caso de riesgo de trabajo por ser obligatoria, y de alguna manera estar como un producto ya establecido y que el empleador te lo compra, de alguna manera entrar con esa cobertura y después tratar de hacerlo o abordar al cliente de forma integral con otros productos desde la rama asegurativa, pero también de estos productos complementarios que hablábamos, igual que algunas otras compañías, en el caso nuestro también, de comercializar otros productos, higiene y seguridad, tema de medicina preventiva y algunos otros que cada una ha desarrollado la manera de darle alternativas al productor asesor de seguro para de alguna forma poder abordar con una única compañía o con un grupo asegurativo el total de las coberturas que podría tener una empresa. Yo creo que hoy el productor asesor entró en una etapa en donde es necesario reinventarse, ¿no? Y buscar a ver cómo hacer para tratar de cubrir esos ingresos que tenían en algún momento y bueno, ya no lo tengo más por diferentes razones. Como decía Pablo, una alternativa es salir a comercializar otros productos. Decía Hernández, tengo la RT, que es un seguro obligatorio, usémoslo como driver de entrada y a través de eso podamos vender otras cosas. Hay muchos productos que están realmente asociados y muy vinculados a lo que es la RT, lo que es medicina laboral. O sea, hoy con el tema de las enfermedades profesionales va a ser muy importante el poder tener realmente todos los exámenes de la gente al ingreso y si se pudiera replicar, digamos, anualmente también. Entonces es un producto más que se puede vender. Hay empresas, digamos, que brindan un sistema de control de ausentismo que sirve para la gente de recursos humanos, pero también nos puede servir a la RT para poder probar si realmente la ausencia de esa persona está vinculada a un determinado accidente de trabajo o simplemente le duele la panza. Hay muchos productos que pueden vender adicionales, ¿no? Está el tema de la prepaga, que obviamente toda empresa corporativa seguramente tenga una parte o toda su nómina asegurada, digamos, en una empresa de medicina privada. Podemos tener también asociado a esto, digamos, cuando hablamos en general o con la persona que define todo en la empresa, en el caso de una pyme, o probablemente con el área de recursos humanos, y también en el contrato del seguro de vida colectivo de la empresa. Entonces, si estamos dialogando con un mismo interlocutor, aprovechemos para ofrecerle también los seguros de vida colectivos. Hay muchos que son obligatorios, a veces la gente no es consciente de eso porque no lo tiene tan presente. Y no hablo solamente de lo que es el seguro de vida obligatorio, que se conoce como seguro colectivo y obligatorio, sino los que derivan de determinadas leyes sindicales, el convenio mercantil, el convenio panaderil, el convenio... Hay un montón que en las normativas son obligatorios. También están, digamos, los que son seguros de vida, digamos, de la ley de contrato de trabajo, que si bien no es obligatorio el seguro, es obligatoria su indemnización. Entonces, le podemos explicar, justamente el rol del productor es la de asesorar a su cliente. Lo podemos asesorar en que, bueno, estos son seguros que le van a permitir dar certidumbre a algo que no conoce. Entonces yo creo que existen posibilidades de aprovechar al interlocutor que tenemos para ofrecerle otra cosa y tratar de, bueno, si tenemos en el portafolio un gran abanico de productos, poder cubrir esos ingresos que no tuvimos. ¿Implica trabajar más? Probablemente un poco sí. Pero si tenemos en cuenta que la misma persona con la que hablamos para venderle la RT, por ahí el proceso de venta es que vende el mismo. La verdad es que ya nos hemos quedado sin tiempo, les agradecemos muchísimo a los tres, es un tema difícil de tocar, quizá era uno de los temas más complicados y muchísimas gracias a los tres por haber venido hoy a compartir este momento con nosotros y damos el espacio, les agradecemos, un aplauso para ellos y les agradecemos